Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Viviani Sánchez. Eh, Soy del CEADO Caña en el programa de agronomía. Mi número de grupo es 100-410 raya al piso 376. Mi número de identificación es 1094-580-962. Bueno, voy a explicar el ejercicio 4 de derivadas. Entonces, el enunciado dice, calcule las derivadas de las siguientes funciones aplicando las reglas de derivación. Entonces, en el enunciado me dan esta función. Entonces, lo primero que debo realizar es ver qué regla se me ajusta o cuál es la que voy a aplicar. Entonces, en esta función se aplica la derivada de un producto, la cual es U' por B más U por B'. Entonces, también se van a aplicar las reglas de las otras reglas, la regla de la cadena, la regla de una función elevada a otra función, la derivada de una suma o de una resta y la derivada de una constante por una función. Entonces, como ya tenemos identificada cuál es la regla que vamos a hacer, que es la derivada de un producto, entonces hallamos o me dan U, que es 4x elevado a la 2 menos 6x a la 2. Entonces, debo buscar U'. Entonces, como tengo U, debo hallar U'. Entonces, aquí aplico la regla de la cadena. Entonces, donde voy a bajar el 2 al lado de la constante la voy a dejar igual, la derivada también la voy a dejar igual, y lo cual quedaría 2 por 4x menos 6 por 1. Lo que sería, daría como resultado 2 por 4x a la 2 menos 6x por 8x menos 6. Entonces esta sería la aplicación de la regla de la cadena. Entonces también me pide buscar B', pero como tengo B, entonces que es x a la 3x, entonces me queda más fácil y voy a aplicar la función elevada en otra función. Entonces la cual eh, se debe reemplazar y aplicar que u elevado a la b, que es igual a b por u elevado a la b menos 1 por u' más u elevado a la b por logaritmo de u por b'. Entonces, donde b es 3x y u es x. Entonces procedemos, reemplazamos, se simplifica y se saca un factor común. Entonces luego ya pasamos a realizar los cálculos matemáticos, la operación matemática, donde me quedaría 2 por 4x a la 2 menos 6x por 8x menos 6 por 3x elevado a la 3x más 4x a la 2 menos 6x a la 2 por 3x a la 3 por ln de x más 1. Entonces esta sería la solución del ejercicio 4. Bueno, el segundo punto que voy a explicar es el B de máximos y mínimos. Entonces el enunciado dice calcular máximos y mínimos y punto de inflexión de una función. Entonces aquí me dan la función. Entonces, como se hizo en la primera, identificar qué regla voy a utilizar. Entonces aquí la primera que se va a identificar es la regla de derivación de una suma o de una resta, de una derivada, de una suma o una resta. Entonces, la otra regla es la derivada de una constante por una función y la que me da el enunciado es la derivada de una constante. Entonces, eh, esto queda así. Entonces ahí me pide que la derivada de una constante la iguale a cero. Entonces, para sacar los máximos y los mínimos. Entonces me igualo la función, la primera función que me dan, la igualo a cero, la cual queda x a la 2 menos 9 igual a cero. Para hallar el valor de x, entonces aquí como está en una raíz,
me puede quedar 3 positivo o 3 negativo. Entonces, paso a hacer una evaluación donde voy a reemplazar x por 3 positivo, entonces la cual me da menos 16. Hago la misma evaluación, pero con 3 negativo, la cual me da 20. Entonces a mí me dan una, una condición o me dan el criterio de que si en la función 0 es mayor, entonces el punto es mínimo. Y si la función es menor a 0, el punto es máximo. Entonces, como si nos damos cuenta, como es menos 16, bueno, entonces como la función es menos 16, es el punto mínimo, porque así me lo dice el criterio. Y si el punto, aquí como el punto me dio 20, entonces el punto es máximo. Entonces, así como me lo da el criterio. Entonces pasamos a hallar la segunda función. Entonces me dice, reemplazamos el valor de x, entonces igual me da 6, igual me da 6, porque como me dice, que si 0 es mayor, mi punto es mínimo. Y aquí, el reemplazando con menos 3, me da menos 6. Entonces, si menos 6 es menor a 0, mi punto es máximo. Entonces, para los puntos de inflexión, la condición es que debo igualar la segunda función a 0. Entonces, aquí, reemplazando o igualando mi función, la segunda función a 0, me da x es igual a 0. Entonces, luego me pide también que debo hallar y. Entonces, como yo no lo sé, entonces cojo el valor de x y lo reemplazo en la función original, como les estaba diciendo, y luego y me da y2. Entonces, mi punto de inflexión es 0 en x y 2 en y. Entonces, esa sería la explicación. Buenas tardes.